debemos entender que el Señor nos ha dado fortaleza, nos ha dado lo que necesitamos como base para ser fuertes, para esforzarnos más allá, ¿no es cierto? El Señor no nos está pidiendo algo que es imposible de hacer. Él le está pidiendo a Josué hacer algo según las fuerzas que Dios le ha dado, la capacidad que le ha dado, el desafío que le ha dado, lo que Josué tiene en su mano. Y te pregunto hoy día, ¿cómo puedes ser tú y yo fuerte? Algunas personas, algunos de nosotros nos sentimos débiles. Y esa es una mezcla paradójica de lo que debemos ser en Cristo, ¿no? Soy débil, soy frágil porque hay muchas cosas que no puedo hacer y debo entender mi dependencia del Señor. Pero por otro lado, en el Señor dice que somos más que vencedores, ¿no es cierto? El Señor dice que nos ha dado una tarea por delante y debemos ejecutarla, que debemos andar en sus caminos, que debemos andar en las obras que Él dispuso desde antes de la fundación del mundo. O sea, que debemos entender que el Señor a ti y a mí nos ha dado fortaleza y nos da hoy día el mandato de esforzarnos. La fuerza, Dios es fuerte, ¿no? Dios es fuerte, Él todo lo puede hacer, pero Él utiliza bien su fuerza y ahí hay un gran punto, porque en general creo que en este mundo pecamos de inutilizar la fuerza para lo correcto o de mal utilizar la fuerza para oprimir, para lo incorrecto, ¿no? Para beneficio personal y para beneficios egoístas. Pero el Señor no lo hace así. Cuando Él usa su fuerza o no la usa, no es por miedo, no es por indiferencia, es por sabiduría. Y ahí está la gran diferencia y eso es lo que el Señor nos enseña y nos quiere enseñar, ¿verdad? En este día. Eres fuerte y el Señor te está mandando a que te esfuerces. ¿Cómo vamos a usar esa fuerza? Y por otro lado le dice, sé valiente, porque hay que tener valentía para estar en la posición de Josué, a cargo de toda una situación nueva, ¿no es cierto? La valentía es la determinación de enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles, ¿no? Siempre creo que en los últimos años sobre todo se escucha que la valentía no tiene que ver con la falta de temor, ¿no es cierto? Porque uno puede ser valiente teniendo mucho incertidumbre, temor de lo que va a pasar, pero la valentía es esa determinación a enfrentarlo. ¿Alguien tiene determinación hoy día? Estoy determinado a que, en la mañana, a las 6 de la mañana, estoy determinado a enfrentar este día. Estoy determinado a estudiar esto que me dijeron que tenía que estudiar. Estoy determinado a cumplirlo. Entonces, podemos tener un poco de temor en situaciones, pero la valentía tiene que ver con tomar esa determinación de enfrentarlos. Se dice que esta es la era en la que ya no tenemos héroes. ¿Por qué? Porque un héroe, por definición, era el que estaba dispuesto a sacrificarse por los otros, ¿no? Y parece que en esta era de individualismo todos estamos pensando en nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que como están los héroes de la fe allí en Hebreos 11, también aquí estamos sentados y ahí en línea varios héroes de la fe. ¿Por qué? Porque estoy segura que aquí nuestra motivación no es simplemente satisfacernos a nosotros mismos, ¿no? Es cumplir la voluntad del Señor. Y por eso hoy día quiero que hablemos un poquito acerca del liderazgo intencional. Porque ¿sabe qué? Como lo define por ahí Maxwell, el liderazgo, o la mejor forma de definir el liderazgo es la influencia, ¿sí? Usted va por la calle con con un vestido así todo bonito, y quizás a alguien le dan ganas, ¡oh, qué lindo! Yo también debería usar, tengo guardada, voy a salir a comprar pan igual que esa vecina, así me voy a arreglar. O de repente cuando vamos al negocio, no sé si le ha pasado, que vemos a alguien en pijama. ¿Ha visto eso? ¡Oh, qué miedo! Toda chascona. Pasa al revés. Pero si ella ni... yo también voy a venir con pantufla al negocio. Nos influenciamos, aunque no queramos, ¿o no? Vemos a alguien traspasando las leyes, como por ejemplo, el otro día estaba en el semáforo ya de la cantera para doblar, y el semáforo te hace esperar, y estamos esperando nosotros y los del frente. Y de atrás me piteaba alguien, y yo estaba pero si es que está en rojo. Pase por arriba, así que... y yo no me moví, ¿no? Pero de repente he visto gente que pasa, porque claro, los de allá están parados, pero está en rojo, entonces como que... Y si se tiró el otro día también se tiró otro después.
Y yo quedé tercera y ahí estaba el otro piteándome atrás. ¿Pasa tú también? No. Si le hubiera podido. Estamos ahí con... me da un poco de nervio eso, porque en verdad nosotros a veces no valoramos todo lo que debemos, esa influencia que tenemos sobre otras personas. Lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos un poquito más conscientes de nuestro liderazgo, porque usted, aunque no tenga ningún cargo en ninguna parte, usted tiene esa influencia sobre otras personas. Los hermanos más grandes sobre los más chicos, ¿no? Allí nosotros, como hermanos en la iglesia, como comunidad, etcétera, hay una influencia. Entonces, hoy día vamos a hablar de ese liderazgo intencional que el Señor espera que nosotros tengamos, en 3 áreas principalmente. Y no sé si Damaris ahí tenía, un ratito me tira, el liderazgo a nivel, que anoche lo probaron y se veía regio porque estaba oscuro. Pero ahí quizás que lo tiran en línea también. Bueno, este es un bosquejo de lo que vamos a hablar hoy día. Un liderazgo personal, en lo íntimo, en lo personal con Dios, ¿no es cierto? Nuestro liderazgo en lo familiar, en el entorno donde me conocen y donde no puedo falsear, ¿no es cierto? Y un liderazgo más grupal o congregacional o social, por así decirlo, ¿no? En mi comunidad. Y vamos a ir hablando un poquito de estas cosas desde dentro hacia afuera. Y es importante que entendamos que el Señor nos manda a liderar nuestra vida primero, ¿no? Liderar entendiendo qué me mandó a hacer el Señor. Y yo pensaba, fue muy interesante escuchar a Carol, mi hermana Carol, el martes en la oración, porque estábamos ahí, yo creo que el Espíritu está hablando, ¿no? A todos nosotros, seguramente el Señor también le ha hablado de esto en la semana, porque realmente qué importante es saber cuál es nuestro propósito. ¿A dónde estoy? ¿Por qué estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me ha mandado a hacer el Señor? Si mi propósito es caminar en círculos, no vamos a llegar a ninguna parte. Quizás voy a hacer una fosa, eso va a ser mi cumplimiento, lo que logre. Pero el Señor nos ha dado una meta, un destino, nos ha dado formas de avanzar. Dice Josué 1:6, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Y a Josué Dios le dice lo que tiene que hacer. Dios le da claridad. Si quizás tu tarea, tu propósito es criar a tus hijos, amén, porque el Señor te está dando claridad que esa es tu tarea en este tiempo, en tu vida, en este momento. Quizás el Señor te está diciendo, tu tarea es estar, ¿no es cierto? Sostener a tu familia, tener liderazgo espiritual en tu casa, ¿no? Servir al Señor en diferentes áreas, pero hay una motivación que va más allá del rol que estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, en el momento de nuestra vida, que tiene que ver con ¿por qué hago lo que hago? ¿Y para quién lo hago? ¿No? Siempre preguntamos eso. ¿Por qué hago lo que hago? Yo hago lo que hago porque amo al Señor. Hago lo que hago en la vida, ¿no es cierto? Y de las cosas que tengo que desarrollar, en el área que sea, las hago porque el Señor es mi motivación. ¿Y para qué las hago? Bueno, para Él, ¿no es cierto? Cuando mi motivación es ganar dinero, cuando mi motivación es tener algo o ser más que el otro, o son motivaciones que se van a quedar acá. Pero el Señor nos impulsa a tener motivaciones que van más allá de lo que vamos a dejar acá. Ese es un buen filtro, ¿no? Cuando tú y yo llenamos la mochila espiritual para prepararnos para el cielo, ¿qué de esas cosas que estoy metiendo allí se van a quedar acá? Porque probablemente esas deberían tener menos prioridad. Pero lo que me estoy llevando a la eternidad, ¿cómo me voy a presentar delante del Señor? Las personas de las que Dios me va a pedir cuenta, que están a mi alrededor. Y la primera persona de la que me va a pedir cuenta es de mí. ¿Sigo con el mismo carácter de vieja naturaleza de hace 5 años? Es un problema porque aquí lo que está diciéndole Dios a Josué es: esfuérzate, sé valiente, vienen cambios, vienen cosas que no tienes idea cómo hacer, son desafíos, la gente quizás no vas a saber mucho cómo va esto. El líder que todos seguían por estos 40 años se murió, ahora tú estás a cargo, dale, sé fuerte y valiente. Creo que a veces llegamos a esa encrucijada en nuestra vida, pero no siempre tiene que ser algo tan crítico. Yo creo que todos los días tenemos esa decisión de, ok, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Va a valer la pena este día? ¿Voy a vivirlo con propósito, con gozo? ¿Voy a vivirlo para el Señor? ¿Voy a tener este liderazgo que empieza en mí?
Porque si yo no me puedo mandar a mí misma a levantarme y orar, tenemos un grave problema. Si yo no puedo cambiarme a mí misma, no puedo, o darle oportunidad al Señor para que me cambie, no puedo obviamente tener un liderazgo con mi familia, un liderazgo en mi comunidad, no puedo, porque necesito hacerme cargo de mí misma. Y yo me acuerdo que cuando era chica, bromeábamos con un amigo y nos decíamos, ya, pues gobiérnate. Y parece que las personas antiguas, yo nunca escuché a una persona antigua decir eso, pero parece que por ahí iba, ¿no? Era como un dicho antiguo, gobiérnate. Qué buen consejo, ¿no? Gobiérnate. Porque ¿sabe qué? Es difícil. Dice Santiago que si alguno pudiera domar su lengüita nomás, amarrar lo que dice, porque a veces metemos la pata porque hablamos y después pensamos, ¿no? Si pudiéramos solamente dominarnos a nosotros mismos, esa persona estaría, pero podría conquistar el mundo. Pero ¿de qué sirve, como Sansón, ¿no? Derribar murallas y conquistar el mundo si no puedo gobernarme a mí mismo? Si no puedo dominar esas pasiones y yo no soy en realidad el agente de cambio, pero sí mi actitud debe ser, Señor, no puedo, Señor, te necesito, Señor, cámbiame, ¿verdad? El liderazgo principal empieza en mí y no sé si te puedas hacer esta pregunta porque es muy importante. ¿Has cambiado desde el que te convertiste hasta ahora? ¿Has cambiado? Amén. Y desde el año pasado hasta ahora, ¿has cambiado? ¿Has visto cambios en tu vida? Y desde el mes pasado hasta ahora, ¿has cambiado? ¿Qué estás cambiando? Y desde la semana pasada hasta ahora, ¿saben qué? Los cambios yo creo que nos aterran en cierto punto. Es fácil seguir la inercia y estar en la comodidad, pero qué importante es que hayan cambios constantes en mi vida, porque eso es andar de gloria en gloria. Dejar morir el viejo yo y avanzar hacia lo que el Señor tiene. Y piénsalo un poquito. ¿Qué cambios puntualmente ha hecho el Señor en el último tiempo en mí? ¿Qué cambios le he dejado hacer? ¿Qué he cambiado yo? ¿Qué nuevo hábito? ¿Qué nueva costumbre? ¿Qué cosa estoy mejorando? Porque si estoy cambiando para mal y retrocediendo, no es la idea, ¿no? Pero ¿qué he cambiado para bien? ¿Puedes tener algo ahí, una idea en mente? Ahora soy más... hago menos de lo otro. No. ¿Tienes algo? ¿Sí? No sé si el resto están acá, ¿sí? Están pensando. Pero qué importante, porque en realidad, si yo no puedo contestar esta pregunta, es porque quizás el Señor no está teniendo muchas oportunidades de cambiarme, ¿no? Cuando el Señor me muestra que yo debo cambiar en cierta área. Estas semanas hablaba con alguien, una entre ustedes, que me decía que me sentí tan triste porque el Señor me mostró esto, me dijo que yo estaba acá, algo malo de su carácter, y fue como, pucha, pero nunca, entonces estoy bien, siempre, y llegamos a la conclusión de que en el fondo eso es lo mejor que el Señor puede hacer. Porque si el Señor todavía te está revelando, te está mostrando que hay cosas que mejorar, entonces vamos por buen camino. Porque necesitamos cambiar todo el tiempo para darle apertura a lo nuevo que trae el Señor. Ese texto de 2 Corintios 5, 17, que dice que ahora somos nuevas, ¿qué cosa? Criaturas, ¿no es cierto? Ya lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. A veces nosotros pensamos que ese es un texto estático, como me convertí, ahora soy nueva criatura. Y listo, se quedó ahí. Y mientras más pasa el tiempo, la nueva criatura se quedó allá. Y no, obviamente no, ¿no es cierto? Este no es un texto estático. Habla de que ahora, hoy día de nuevo, soy nueva criatura. Y es que todos los días tenemos una batalla con nosotros mismos, con el enemigo, a veces con ese que está en mi casa, que me rema en contra a veces. Que el Señor nos ayude, porque si estoy abierta a lo que Dios quiere desarraigar de mi vida, aunque sea doloroso, entonces estoy lista para que el Señor plante algo nuevo. El problema es que a veces estamos tan llenos de raíces de amargura, de plantas del pasado, de cosas inútiles a veces, ni siquiera son como malas, sino como cosas que ocupan espacio. Ha tenido esos pastitos en el patio que ocupan espacio, que no se ven muy bien, pero que ya, bueno, ahí por lo menos le dan algo verde, ¿no?
el Señor espera que nosotros podamos darle espacio a Él y trabajar con Él para desarraigar esas cosas, tal como le dice ahí a Jeremías, mire que te he dado autoridad, ya le dice para arrancar y derribar. Qué mal ministerio, ¿no? Qué miedo recibir esa palabra del Señor. Bueno, tú estás puesto aquí para tener el ministerio del palo. Tú vas a ir donde la gente y le vas a decir todo eso que tiene malo. Es un don, creo, ¿no? Pero el Señor, mira lo que dice después, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar. Uy, Señor. Pero para edificar y plantar. ¿Por qué? Porque sin derrumbar cosas, ¿no? Sin quitar algunas cosas. No puedes armar algo nuevo. Entonces es muy importante que vivamos con propósito y que tengamos un liderazgo intencional con nosotros mismos. Gobernemos a nosotros mismos, porque si me gobiernan mis pensamientos fofos, mis sentimientos, es que hoy día no tengo ganas, entonces estoy perdiendo la batalla del liderazgo más importante, porque si no me logro liderar a mí, difícilmente voy a liderar a otros. Si quieres liderar correctamente sobre tu vida, debes tener, y aquí hay una lista de cosas importantes que todo autolíder debería tener. Fe. Fe, somos cristianos. La mejor forma de liderarnos a nosotros mismos es entendiendo que el gobierno viene del Señor y que yo sujeto toda mi vida a Él. Saber quién manda. ¿Quién manda? ¿Quién manda en mi vida? Mando yo. El filipense, ¿no? Que el otro día la Vale nos hablaba, Pablo hace una acusación, le dice ahí, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Habla de las pasiones, los deseos carnales, pero a veces realmente siento que hay un Dios ahí que me exige, ¿no? Que me pide, y he descubierto en el tiempo qué bueno es el ayuno. ¿Por qué? Porque controla ese Dios que me anda pidiendo cosas y que me deja sujetarme al verdadero Dios. ¡Wow! Son pequeñas cositas que el Señor nos va enseñando en el tiempo. Y qué bueno es tener fe y saber que Dios es el jefe. Segundo, visión, saber cuál es mi propósito y saber que el Señor, aunque yo no sé muy bien siempre cuál es el qué tengo que hacer ahora, si yo sé el por qué lo estoy haciendo, eso es suficiente. ¿Me entendió lo que le dije? ¿Sí? Si yo sé el por qué y el para quién vivo, el qué tengo que hacer ahora quizás no es tan importante, porque hay etapas en la vida en las que el Señor no nos dice exactamente, esto es lo que quiero que hagas. Pero sí, si sé por quién lo hago, para quién lo hago, entonces ese tiempo de espera va a ser un buen tiempo, va a ser el tiempo de Dios. Prioridades, tener claridad y orden sobre qué es importante y en qué invertir en mi vida. Disciplina, establecer hábitos. El otro día estaba viendo un video y le preguntaban a una coreana, ay, ¿por qué los coreanos son tan habilosos, tan delgados? ¿Cuál es el secreto? Y ella decía, no tenemos secretos, decía, tenemos hábitos. Oh, qué triste, no hay camino corto. No hay, no tenemos secretos, tenemos hábitos y los hábitos se forman con disciplina. Así que para tener un liderazgo personal, ¿no es cierto?, en nuestra vida íntima, debemos tener también integridad. Integridad porque no me puedo engañar a mí mismo, ¿verdad? Yo sé quién soy, ¿sí? Y quizás intento engañarme a mí mismo, pero al final del día... Cuando sé sobre todo que hice algo que está mal y el Espíritu Santo está hablándome allí, entonces yo no puedo esconder que hay cosas que tengo que cambiar, que hay cosas que no hice correctamente, que hay cosas que exijo de otros, pero que yo ni yo mismo hago. Señor, que nos guarde de esa hipocresía, ¿no? Y por eso llega el punto del Señor de decir en algún momento, hipócritas, ¿no? Que el Señor nos guarde y nos ayude. Establecer hábitos, ¿no es cierto? Y tener integridad, siempre estar dispuesto al cambio, y tener humildad, no puedo replicar lo que no soy. Es interesante, muy interesante eso. Y tranquilo, que yo sé que solo este punto ya está tomando el tiempo de la prédica, así que no se asuste porque vamos a ver las otras áreas de liderazgo después. Pero creo que es importante que podamos entender y tener claridad
que el Señor espera y pide de nosotros que seamos fuertes y valientes antes que para conquistar el mundo, para conquistarme a mí mismo, para regularme a mí mismo. ¿Cuáles son sus mayores errores, mis mayores errores? ¿Dónde se cae? Y no solo usted sabe que se cae, todo el mundo sabe que se cae, ¿no? ¿Puede pensar en una cosa por lo menos que el Señor quiere cambiar en usted? ¿Sí? Yo sí, tengo una lista de varias. Sí, seguro. Entonces trabajemos en esa y mostremos en nuestra vida que estamos avanzando. Porque si estoy igual que ayer, entonces estoy en un problema. Debo seguir siendo más. El Señor nos ayude a que este cambio real que el Señor espera de nosotros se manifieste en la integridad de nuestro corazón, que este liderazgo verdadero empiece en lo íntimo de nuestro ser. Y obviamente este tipo de palabras no son muy, no son así como muy quizás populares, ¿no? Así como de que, bueno, sí, porque es genial cuando el Señor nos anima, nos consuela, nos abraza, nos levanta, nos dice, tú puedes, yo todo lo voy a hacer por ti, voy a pelear por ti. Amén. Y eso es verdad. Y el Señor se lo dice a Josué. Pero primero le dice, por eso, esfuérzate y sé valiente. Primero, aquí. Aquí, esfuérzate y sé valiente. Y esforzarse, hermanos amados, es ir más allá de nuestra comodidad. ¿En qué área el Señor no te tiene cómodo? Te ha dicho, ¿no? Oye esto. Quizás en consolidar al fin un tiempo devocional con el Señor. Quizás en hablar cosas, menos cosas. O lo que tengo que hablar, quizás el que es callado tiene que hablarlas, el otro tiene que callarlas. Como sea, creo que el Señor nos pide ser fuertes y valientes. Y ser fuerte o esforzarnos tiene que ver con salir de la comodidad. Y ser valiente, ¿no es cierto?, tiene que ver en mi vida personal con atreverme a esos cambios. Hay una de las cosas que en liderazgo se dice que cuesta muchísimo, es justamente el cambio. Cuando un líder tiene que o quiere hacer un cambio, ¿no?, hay que empezar a convencer a la gente de lo difícil o sea, de lo fácil que puede ser esto que nos parece tan difícil. ¿Qué es lo que se necesita en tu vida personal? Antes de mirar a los otros, en mi vida, ¿qué es lo que necesito para convencerme de ese cambio que quiere hacer el Señor? Porque a veces el Espíritu Santo está así haciendo, Él hace toda la pega, ¿no? Él nos convence, nos muestra, nos dice por la palabra, oye, esto hay que cambiar, pero nosotros estamos ahí todavía resistiéndonos. Que el Señor nos ayude y que en esta tarde ya, ¿verdad?, Él nos dé entendimiento y nosotros le abramos también el corazón. Si tienes miedo a los cambios, que es súper natural tener miedo a lo que no entiendo, ser fuerte y valiente. Cruza el Jordán, han estado de este lado del Jordán todos los últimos 40 años. Ahora cruza el Jordán, ve a lo desconocido, métete en las patas de los caballos. Y ten lista la espada porque va a haber lucha. O sea, con todo ese panorama adelante, es como, no quiero ir. Y probablemente el Señor te está diciendo lo mismo. Te vas a meter allí en lo profundo de heridas del pasado, en lo profundo de situaciones quizás no resueltas, de relaciones quebradas, de, qué sé yo, tantas cosas que pueden estar allí en lo íntimo, en lo profundo, pero que hay que desarraigar para que el Señor pueda volver a plantar. Amén. Les invito a que puedan cerrar sus ojos y reflexionar un poquito, un momento, y tener una de estas, algo que el Señor te está hablando hoy día, que necesita Él tener permiso tuyo para tocar. Necesita tener permiso tuyo para arrancar, porque el Señor no es imprudente. El Señor va a esperar que tú le des acceso a ese lugar que no quieres soltar, o a eso que necesita hábitos para cambiar, pero que todavía no has sido intencional en liderar eso en tu vida. ¿Tienes algo en mente? Yo sí.